a continuar, hermanos, con esta serie que comenzamos ya hace 22 días. Ya es la tercera vez que me corresponde compartir algo de la serie que se llama Soteriología, que no es otra cosa, hermanos, el estudio o la doctrina de la salvación, que ya comenzamos hablando primeramente del pecado hace 22 días, hace 15 días. Hoy nos toca un tema, pues sí, este tema, la verdad, hermanos, es muy controversial, pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar en la cita que tenemos, es Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, hermanos. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. Amén. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo el puro afecto de su voluntad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te doy las gracias, Padre bendito, Padre celestial. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso, Señor, misericordioso, que siempre, Señor, estás atento, tu oído a nuestro clamor. Por eso, Señor, yo le pido que esta mañana, Señor, usted me use en gran manera, Señor. Le pido, Señor, que ponga las palabras claras, un mensaje claro que su iglesia pueda comprender el significado o esta doctrina de la predestinación. Abra el entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor, para también puedan comprenderlo, Señor. Aún, Señor, le ruego por cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como te decía, el tema que se va a desarrollar, hermanos, el día de hoy, es la doctrina de la predestinación. Sí, y lleva por título, que ya está en la página de La Joya, subimos de lo que iba a tratar el tema, y el título de este mensaje es ¿un Dios que elige o un Dios que invita? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Vuelvo a decirlo. El tema que vamos a exponer hoy, mis queridos hermanos, es un tema controversial, con diferentes posturas, que han generado muchos debates durante varios años, y hasta el día de hoy, hermanos, no ha sido posible ponerse de acuerdo. El tema es la predestinación. Y voy a comenzar con dos preguntas, hermano. Dos preguntas, que no espero que me las conteste, pero es como manera de introducción para poder ir desarrollando el tema. Y estas preguntas es la pregunta número 1, dice: ¿servimos a un Dios que desde la eternidad decidió a quién salvar? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿o servimos a un Dios que abre la puerta de la salvación a todos y espera una respuesta de las personas? Con esas dos preguntas, hermano. Entonces, ahora sí vamos desarrollando primeramente la palabra predestinación o predeterminación. De las dos maneras se llama, y yo creo que es más comprensiva que sea predeterminación. Es una palabra, viene de una palabra griega que se pronuncia prorizo. Prorizo. La predestinación, hermanos, consiste en que Dios, antes de la creación, determinó el destino de los creyentes, eligiéndolos para salvación, adopción como hijos, para la conformación a la imagen de Jesús, por su infinita gracia. Y todo eso está aquí en Efesios capítulo 1. Nada más leí el 4 y el 5, hermanos, porque son los que me dan la pauta para comenzar este estudio. Pero estaría muy bien que usted de verdad
tomar en cuenta todo este capítulo, porque la palabra predestinación aparece 3 veces, tan solo hasta el versículo 16 aparece 3 veces. Entonces, con esto quiero decirle que la palabra predestinación o la doctrina de la predestinación es bíblica. Está en las Escrituras. ¿Sí? Pero, hermanos, voy a hacer otra cuestión, otra pregunta, que es el parteaguas de esta doctrina. ¿Sí? Entonces, fuimos predestinados ¿en base a qué? ¿O en base a qué? Fuimos escogidos. ¿En base a qué? En pocas palabras, ¿en qué se basó Dios para predestinarnos o elegirnos? Unos dicen que fue de acuerdo a su presciencia. Y ahorita vamos a explicar qué es presciencia. Ese es un atributo de Dios. Pero ahorita lo vamos a explicar para irlo comprendiendo. Porque unos dicen que fue de acuerdo a su presciencia, que nos eligió. Pero otros dicen que fue por una elección impuesta sin opción por su sola soberanía. Así está, hermano. ¿En base a qué? Este es el parteaguas, como te digo. Esta pregunta es el parteaguas de esta doctrina. ¿Amén? Lo vuelvo a repetir. Unos dicen que fue de acuerdo a su presciencia, y ahorita explico, y otros dicen que fue por una elección impuesta sin opción por su sola voluntad o soberanía. Amén. Entonces, ahora sí vamos a la primera interpretación. Disculpen que es muy común que se me seca la boca por tantas cosas, pero bueno. Entonces vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, porque voy a tratar la primera interpretación de lo que decíamos en base a qué. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos. Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Elegidos según la presciencia. Y es lo que les iba a explicar, hermanos. Entonces, la palabra clave es esta. ¿En base a qué? Presciencia. ¿Y qué es la presencia? Presciencia es uno de los atributos de Dios. Y viene también, vamos al significado, viene de la palabra griega, que es prognosis. Prognosis. De ahí viene la palabra presciencia, del griego. ¿Qué quiere decir? No es otra cosa más que conocimiento anticipado. Eso es presciencia. Por eso dicen algunos que nos eligió de acuerdo a qué? A su conocimiento anticipado. Es a saber, hermanos, todo, es saber todo de antemano antes de que suceda. Eso es la presciencia o el conocimiento anticipado, hermano. Es saber todo de antemano antes de que suceda. ¿Y quién es el único, hermanos, que sabe esto? Pues solamente Dios, ¿verdad? Ok. Entonces, otra pregunta. ¿Con qué propósito nos eligió entonces? Dios nos eligió, hermanos, de acuerdo a su conocimiento anticipado. Digo como pregunta. ¿De quién? A ver, otra vez. Dios nos eligió de acuerdo a su conocimiento anticipado con esto. ¿De quién le va a rechazar y quién le va a aceptar? Por eso te digo que esa es la primera interpretación. No es la que yo estoy asegurando, la que yo digo, no. Voy a hablar por eso de las interpretaciones, hermanos, para que usted saque su propia conclusión. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es el asunto. Dios nos eligió de acuerdo a su conocimiento anticipado, sabiendo Él, o sea, Él nos eligió antes de la fundación del mundo, Él sabiendo con su presciencia, ya sabe, que es saber todo de antemano. Él nos escogió, sabiendo, hermanos, de quién le iba a rechazar y quién le iba a aceptar. O sea, en pocas palabras, Dios dijo,
van a ser, por ejemplo, el hermano Adrián, y el tiempo que él me va a aceptar. Entonces, por eso lo escojo. Porque él me va a aceptar. ¿Sí me explico? Esa es, hermanos, para un poco más claro, lo que es la primer interpretación o postura de que ellos dicen, es que fue en base a la presidencia. Él ya sabía quiénes le iban a aceptar y quiénes no. Y es por eso que él eligió a los que creen de esa manera. Entonces, por tal motivo, Dios seleccionó a las personas que él, en su conocimiento anticipado, sabía que le iban a aceptar. Y en base a eso los eligió para salvación. Considerando esto como libre albedrío. ¿Sí he escuchado? Libre albedrío. O sea, él los escogió porque él sabía que en determinado tiempo ellos le iban a aceptar. Ellos con la libertad de aceptar o no. ¿Sí hasta ahí va quedando claro? ¿O un poco más? ¿Sí queda claro, hermanos? Ok, entonces seguimos. Entonces, este grupo sí cree y apoya una elección predeterminada. Sí la acepta. El asunto es que se cuestionan que esa elección fue en base a qué. Es lo que les decía. O sea, este grupo ellos sí dicen, nosotros creemos que sí hubo una elección predeterminada, pero esto fue en base a, porque en sí lo que ellos quieren exponer o imponer o decir o suponer que el hombre tiene un libre albedrío para decidir si acepta o no acepta el evangelio de salvación. ¿Sí? Esta es la primera. Ahora vamos a la segunda interpretación. Esta refiere, hay algunos que dicen que al final de cuentas nos lleva a lo mismo, pero refiere que la voluntad de Dios, hermanos, respecto a la salvación, es para todos sin excepción. ¿Sí? Para todos sin excepción. Y la llaman salvación universal. Salvación universal. Pero también aclaran que solo es para aquel que se arrepiente voluntariamente, por lo cual ellos intuyen que la salvación no es solo para algunos ya seleccionados, sino para todo aquel que cree. ¿Sí vamos notando la diferencia, hermanos? ¿Sí? Ok. Para todo aquel que cree. Y ellos, en su defensa, tienen varias citas bíblicas. Y una de ellas, hermanos, es en San Juan capítulo 10, versículo 40. Dicen que Jesús mostró cuál era la voluntad de Dios. Y lo dice ahí en San Juan, sí, búsquelo, y los que no, pues anótenlo para que después puedan en su casa examinarlo, leerlo. Hay muchos textos, pero no los tomé todos, hermanos, por causa, pues ya saben, no podemos hacer muy extenso el mensaje. Entonces, en San Juan capítulo 10, versículo 40, dice la palabra del Señor, y esta es la voluntad del que me ha enviado, ¿verdad? El Padre, que todo, fíjate la palabra, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra clave, hermanos, es esta. Y esta es la voluntad del que me ha enviado aquí. Que todo aquel, ¿sí ve? Por eso ellos determinan, hermanos, que es universal. Todo aquel. Abre un panorama para todos, para todo aquel, ¿sí? Que cree en Él. ¿No es? San Juan 10:40, entonces déjenme ver cuál es. Sí, 6:40, hermanos. 6:40, gracias, hermanos. 6:40, pero sí dice esto, ¿verdad? Sí, búsquelo, hermano. Sí necesito que lo lea. Me fui, es 6:40. ¿Sí está ahí? Ok. Entonces ahora nos vamos a otro pasaje que está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Amén. Mateo 11, 28, sí, espera, si sea, venid a mí, ¿sí dice así? Ok. Dice,
venid a mí todos, fíjate, dice aquí otra vez, todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Ellos dicen, hermanos, que Jesús invitó a todos, porque si dice, venid a mí todos. Entonces dicen, Jesús invitó a todos los que se sienten abrumados, cansados por las cargas pesadas a causa del pecado y el legalismo impuesto por los religiosos, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, la invitación es más que referirse al cansancio físico, este llamado, es más que referirse al cansancio físico, es a la abrumación espiritual causada por los pecados de cada persona, ¿verdad? Es por eso, cuando predicamos el Evangelio, le decimos, pues, ven a Cristo, descansa del peso de tus pecados, para que en Cristo tú quedas limpio completamente, hermanos, y descansas, recibiendo el perdón de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso ellos le llaman una invitación universal, que también está en San Juan 3:16. Aquí no voy a meter la palabra mundo, porque para eso no lo va a haber respuesta, pero el Evangelio de San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero luego dice, para todo aquel, otra vez, hermanos, hace la invitación, hermanos, para todo aquel, universal, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Toman como principio las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Bueno, pero también dicen, es que no solamente fue Jesús, en sí es una enseñanza que aparece en la Biblia, incluso por los mismos apóstoles, donde ellos hacían esta invitación universal. Y ellos tienen varios temas, por ejemplo, en Primera de Timoteo, más bien primero vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, dicen, ya ves, los apóstoles también hicieron esa invitación. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Búsquele. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Fíjate lo que dice aquí. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí ves? La invitación universal. Ok. Y luego dicen, hermanos, y no solamente el apóstol Pedro habló de esto, también el apóstol Pablo. Y ellos dicen, o la cita está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Alguien preguntó? ¿No? Ya estoy oyendo de más. Dice, ¿el cual? ¿Sí? Ok, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y luego en el versículo 6, en 1 Timoteo 2, 6, dice, el cual se dio o entregó a sí mismo en precio del rescate por todos. ¿Sí ven? Ok. Entonces, ellos dicen, después de estos textos, ellos argumentan esto y dicen, ¿ves? Dios no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él está hablando en una forma general, universal, dirigida a todos los hombres, a toda la humanidad. Y luego también dice, y también Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es su deseo. Es lo que nos enseña la palabra, los textos que estamos leyendo. Entonces, hermanos, así que todo el que quiera ser salvo, en pocas palabras dicen ellos, ¿verdad? Así que todo el que quiera ser salvo,
lo será si así lo decide después de escuchar ¿qué? El Evangelio. Otra vez, volvemos ahí es la responsabilidad humana. Ya escucharon el Evangelio, ya escucharon la condición en que se encuentran, entonces ahora corresponde decidir si aceptan o no aceptan el Evangelio, según estos textos, ¿verdad? ¿O no? Y ahorita vamos a ir desmenuzando todo, hermanos, pero es importante presentar todo. Porque no solamente decir, ay, ellos esto, ellos creen esto, no. Vamos a ver en qué se están basando para decir esto. ¿Sí? Por eso dicen que la salvación es la voluntad de Dios para todos los que crean. Porque al momento de decir todos, sin acepción de persona. Porque ellos también asumen que tanto la enseñanza de Jesús y la enseñanza apostólica así lo refiere. Jesús dijo, vengan. Hizo una invitación, vengan todos. Y luego dice, para todo aquel. Y luego los apóstoles también refieren lo mismo. Ellos dicen que no quiere que ninguno perezca, todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y luego Pablo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, hablando y refiriéndose a Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Entonces, conclusión en este siguiente punto. Este grupo cree que el hombre tiene la capacidad de aceptar o no la invitación de Dios respecto a su salvación. Esta interpretación se considera como la responsabilidad humana de cada individuo en su decisión para su salvación. Había explicado, una vez que se le predica el Evangelio, escucha el Evangelio, él decidirá con su propia responsabilidad humana si acepta el Evangelio o no lo acepta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces vamos ahora a una tercera interpretación. Y esta, hermanos, vamos nuevamente a 1 de Pedro, capítulo 2, porque ya vimos la interpretación que le dan unos y vamos a ver la que le dan otros. Y es el mismo texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Amén. Dice, hermanos, elegidos según la presencia de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero mira, ya te había dicho que el primer grupo de ellos decían, ¿pero en base a qué? Bueno, ellos tomaban la presencia de Dios como el parteaguas, ¿verdad? Ellos decían, para una explicación rápida, ya la expliqué, pero la explicación es rápida de decir, es que el Señor por su presencia los escogió, porque Él ya sabía, Él conoce todo el futuro, entonces Él ya sabía que ellos le iban a recibir, pues por eso los escogió. La presencia de Dios, ese sentido le dan. Pero este otro grupo lo da completamente diferente, hermano. Fíjese, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pero dice, es que sí fueron escogidos según la presencia de Dios, sí, pero ¿para qué? No, fue para obedecer. ¿Sí me explico? Para obedecer. Y no, fue para obedecer. Y no porque Él sabía que iban a obedecer. Sí me cambia completamente el concepto. No porque Él sabía que iban a obedecer, sino Él los eligió para obedecer. Así de sencillo, para obedecer, porque Él así lo determinó, para obedecer. Pero si ves que cambia el sentido completamente en un mismo versículo. Bueno, pero para muchos esta posición es injusta. Para muchos esta posición es injusta, pues consideran que es imposible que un Dios de justicia sea injusto en que solo elija
a un grupo para salvación y a otro grupo lo deseche, siendo ambos grupos pecadores. Para muchos se les hace injusto. ¿Cómo? Se preguntan, ¿cómo un Dios que es justo, puede elegir a un grupo para salvación desechando al otro si ambos son pecadores? A muchos esto, hermanos, se les hace injusto. ¿Sí? Pero luego vamos, hermanos, porque este grupo, en cuanto se le cuestiona esto, este grupo cita y luego lo va a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 9, si quiere buscarlo, aunque solo lo voy a exponer, pero es bien importante, hermanos. Yo considero que usted de verdad, llegando a su hogar, y yo creo que muchos sí ya se dieron ese tiempo de escudriñar a profundidad en Romanos capítulo 9. Yo considero que muchos ya, pero el que no lo ha hecho, cuando lo haga, va entonces a comprender esa elección predeterminada. Y una vez que la entienda, la va a encontrar en todas partes de la Biblia. Una vez que la entienda. ¿Sí? Bueno. Entonces, en el capítulo 9, el apóstol Pablo expone el caso de Esaú y Jacob. ¿Sí? Luego ya después usted lo lee. Donde dice que desde antes de su nacimiento, ya Dios había predeterminado que el mayor serviría al menor. Aunque ninguno de los dos había hecho ni bien ni mal, Dios en su soberanía, Él ya había decidido y predeterminado que el mayor serviría al menor. Cuando, hermanos, siempre era diferente en lo cultural. Siempre el primogénito era el mayor y los menores servían al mayor. Entonces, imagina, ¿no? Por eso Pablo trata de explicar aquí y dice después, hermanos, poniendo como ejemplo a Esaú y a Jacob, dice él, hace una pregunta ahí y dice esto, pues ¿qué diremos? Hace una pregunta, pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Y hace mención de lo que le dijo a Moisés también. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré de quien me compadeceré, hermanos. Porque yo sé, hermanos, este grupo sí piensa, hermanos, y dice, no, yo no puedo creer en un Dios que sea injusto. No, a mí no me lo presentes así, porque no es el Dios que yo conozco. No lo aceptan, hermanos. ¿Sí? Pero Pablo, todo el capítulo 9, hermanos, de Romanos, da esa explicación para que puedan comprender. Y es que es bien sencillo, hermanos. Dios es el creador de todo. Y Dios, en su soberanía, hace lo que le place, lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar esto? Nadie. Y es por eso, hermanos, que Romanos capítulo 9 da la explicación el apóstol Pablo para decir, Dios no es injusto. No lo piensen de esta manera, de ninguna manera. Dios en su soberanía elige a quien Él quiere, hermanos, para salvación. Entonces, yo pregunto, ¿tú crees que Dios es injusto porque eligió solo a algunos para salvación? ¿Obvio? ¿Yo? No. Y ahora te voy a decir las razones. Las razones son estas, hermano. Había muchas, apunté algunas. Ningún pecador merece ser salvado. Esa es una de las razones. Ningún pecador, hermanos, merece ser salvado. ¿O sí? No. Ninguno. De hecho, todo hombre pecador, incluyéndonos a nosotros, aún siendo salvos, merecemos seguir siendo condenados. ¿Sí o no? Claro. Entonces, aún, fíjate bien, si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, seguiría siendo justo, hermanos. Sin embargo, en su soberanía,
Y por su misericordia decidió salvar a millones. Y le damos gracias a Dios. Y debemos darle gracias a Dios. Que entre esos millones estamos nosotros, hermano. Entre esos millones estamos nosotros. Y es algo, hermano, que tenemos que valorar. De verdad, hermano, ahorita que predicaba el hermano Juanito, hasta ganas de llorar me daban. De que algunos no pueden entender esto. De que menosprecian lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano. Lo menosprecian en gran manera como si no fuera nada. Sabiendo que entre millones, billones de personas, el Señor nos ha elegido por su misericordia y amor, dándonos a nosotros, como su iglesia, la salvación. Espero y después de esto entendamos muchas cosas, hermano, que Dios hace por nosotros. Además, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 13, enfatiza, como te decía, del 1 al 13, enfatiza en 3 ocasiones de que Dios ha hecho una elección predeterminada. O sea, por eso no podemos negarla, porque está en la Biblia, hermano. La elección predeterminada o la predestinación. Está en la Biblia, hermanos. Y no podemos negarla. Unos pueden estar a favor en la interpretación o no, pero no podemos negarla, hermanos. No podemos negarla, porque está ahí. También el apóstol Pablo, hermanos, esto me gusta mucho, porque a mí cuando yo entendí estos pasajes, no tuve ya ninguna duda, hermanos, de lo que es la elección predeterminada. Y esa está, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Es la que le llaman la famosa cadena de oro. ¿Sí la he escuchado? Así la mencionan muchos, la cadena de oro. Y está en Romanos capítulo 29 y 30. No lo voy a leer, usted léala, no me le voy a decir lo que dice. El apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció, ¿sí? También predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí se fija, hermano? Todo, hermanos, aquí nos da todo el desarrollo de la salvación, desde que nos conoció, nos predestinó, hasta que vayamos a su presencia en la glorificación. Pero aquí el punto, hermano, es importante que ahí no hace una abertura universal. No, hermanos, fíjate lo que dice, porque a los que antes conoció y predestinó, nada más, no hace inclusión. Nada más, hermanos, a los que conoció, predestinó, también llamó y también los justificó y esos mismos también los glorificó. En pocas palabras, es una ecuación perfecta para algunos me entiendan, una ecuación perfecta, donde no va a haber ahí quien se brinque o entre de más. No, hermanos, perfecta. Conoció, predestinó, hasta glorificó, hasta glorificación. Nadie puede incluirse. ¿Sí me explico? Y yo cuando entendí esto, hermanos, me quedó muy claro. Me quedó muy claro, hermanos, la predestinación para salvación en la palabra del Señor. Estos textos describen con claridad el proceso interrumpido. Es un proceso interrumpido de la salvación. Esta palabra me gustó, orquestada por Dios en todo momento. Desde el conocimiento, otra vez te digo, predestinación, el llamamiento, la justificación, hasta la glorificación. ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos? Bueno, y esto quiero también tratarlo, hermanos, porque conociendo a Dios a través de la palabra, me di cuenta de algo. Que la elección, predestinación, siempre ha sido. Dios siempre ha elegido. Y el patrón de Dios es la elección. Él elige, hermanos. Y lo vemos desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, lo vemos así. Para no tardar mucho, te voy a dar la cita. Tú la checas, como te digo, es importante, por eso que les digo, traigan libretita,
apunten ahí en su libreta y después chequen, hermano, esto, porque es muy importante conocer del por qué. Entonces, el patrón de Dios en la elección. Vamos a verlo. Dios siempre ha elegido. Y primeramente en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, ahí nos dice, hermanos, que Dios eligió a Israel y no a otro pueblo. Ahí, hermanos, Dios hace referencia y dice, yo te escogí a ti entre los demás pueblos. Y no te elegí porque seas fuerte, porque seas algo especial. Simplemente yo te elegí. Porque Israel era de los pueblos más débiles. Constantemente idólatras. Y Dios lo eligió simplemente, hermanos, por su voluntad. Como dice en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Él escogió a Israel. Y no a otro pueblo. Luego después, vamos en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice que Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Hermanos, Dios eligió a Noé para salvación junto con su familia. Había muchas personas ahí, hermanos, pero Dios eligió a Noé. Él eligió a Noé. Pero fíjate, no porque fuera mejor persona que los demás, hermano. No, claro que no. No era pecador como los demás. Pero Él lo eligió a él simplemente porque así ha sido el patrón de Dios. Él lo eligió entre los demás. Él simplemente dice la Biblia que halló gracia a los ojos. Así como lo hizo con nosotros. Nosotros fuimos tal vez más perversos que mucha gente de allá afuera. Pero sin en cambio, hermanos, Él nos eligió. ¿Sí? Y luego, hermanos, después nos vamos en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, en la elección de Abraham. Dios elige a Abraham y no a su padre, no a su hermano, no a su tío, no, hermanos. Dios eligió, porque así es su patrón. Él eligió a Abraham. ¿Sí? Vamos a continuar. También, hermanos, en Éxodo capítulo 3, cuando llega ese encuentro con Moisés, donde Moisés ve la zarza que estaba ardiendo y no se consumía, ahí vemos que Dios elige a Moisés para la liberación de su pueblo en Egipto. Lo eligió a él. ¿Por qué, hermanos, no eligió a su hermano Aarón? ¿Por qué no eligió a alguien más? Simplemente porque a él le plació. Porque en su soberanía así es Dios. Y él eligió, hermanos, a Moisés. Punto. No hay que discutir. ¿Sí? Y otro que de verdad, sí, hermanos, me dio mucha certeza y mucho para poder desarrollar. ¿Cómo si es así? Mira, también eligió él así a todos sus profetas. No los profetas dijeron, yo quiero, o a ver, yo estoy aquí. No, hermanos, él los eligió a todos sus profetas, pero hubo uno en específico, hermano, que me llamó mucho la atención. Uno de los profetas, hermanos. Y fue a Jeremías. Jeremías capítulo 4, del 1 al 10. Lo anota y verá. Ese de verdad, hermanos, lo puedo asemejar a lo que sucedió con nosotros, hermanos, por lo que dice el texto. Porque dice, hermanos, Dios elige a Jeremías y le dice estas palabras, si usted le tiene ahí, antes de que te formaras en el vientre, te conocí. Algo similar a lo que pasó con nosotros, que así fue con los demás, pero hermanos, aquí sí nos está dando una ampliación en este pasaje de cómo es. Dice, antes de que te formaras en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieras, ¿qué dice? Te santifiqué y te di por profeta en las naciones. Una elección predeterminada, hermanos. También así eligió a sus profetas. El patrón sigue, hermanos, de nuestro Dios. Pero luego, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16, él quiere ser claro, hermanos,
con sus apóstoles respecto a su elección como apóstoles, hermanos. Y el texto dice, hermanos, no me elegiste vosotros a mí, o no me eligieron, les dice Jesús a los apóstoles, o no me eligieron ustedes a mí. No, mas yo, dice ahí, mas yo os elegí a ustedes. Y si leemos los evangelios nos damos cuenta que sí fue así. El Señor Jesús, él iba caminando, miró a Pedro y Andrés, ellos estaban trabajando, ellos eran pescadores, y el Señor Jesús los eligió y les llamó y les dijo, vengan tras mí, porque yo os haré pescadores de hombres. Y así podemos buscar con los demás apóstoles y a todos, hermanos, él los eligió. No ellos dijeron, hey, yo quiero ser apóstol. No, hermanos, él los eligió entre tanta gente que había ahí. ¿Tú crees que Pedro era mejor que algunos otros de ahí? Yo no lo creo, hermanos. Pedro era una persona de mal carácter. Y yo creo que había personas mejores que ellos sabían controlar su carácter. Pero él, en su soberanía, él eligió a Pedro, a Andrés, a Mateo. Y aunque Mateo todos lo aborrecían por su oficio, porque el oficio de Mateo, él era recaudador de impuestos, hermano. Y eran aborrecidos. Pero el Señor Jesús, hermano, él lo eligió también. Y esto te lo cito, hermanos, para ver que es el patrón de Dios. Dios siempre eligió así. Así eligió a Jeremías antes de conocerte, antes de que tú nacieras. Yo ya te había elegido para que fueras profeta entre las naciones. Amén. Entonces también Él nos eligió a nosotros los cristianos, hermanos. Hay un texto, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leerlo ese texto. Este texto, hermanos, es claro y es el que tiene el mayor soporte respecto a esta doctrina, hermanos. Por eso, de verdad, vamos a analizarlo. Este texto es el que tiene mayor peso, hermanos, en los que creemos en la elección, en una selección predeterminada, hermanos. Este texto. Porque déjame decirte, hermanos, tú vas a encontrar muchas posturas. De hecho, hay quienes dicen que con lo que yo comencé de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 16, cuando habla de la predestinación, dice, ahí en ningún momento está hablando de salvación. Sí dice que los predeterminó, pero para ser hijos, que los predeterminó para ser semejantes a Jesús. Sí dice eso, pero no dice que los predeterminó para salvación. Por eso, de verdad, y de ahí toman tantas cosas que no tienes idea, hermanos. Pero este texto, hermano, contra este texto todos se van a llegar a topar. Y nunca vas a encontrar a alguien que diga que no fue posible o que no fue la elección predeterminada para salvación. Y aquí está, hermanos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor. Mas nosotros, amados del Señor, a ver, otra vez, mas nosotros debemos dar gracias a Dios, o sea, nosotros, judíos, debemos dar gracias a Dios por vosotros, por ustedes, hermanos amados del Señor, que desde el principio, hermanos, ¿sí dice? Desde el principio fueron escogidos ¿para qué? ¿O determinados para qué? Para salud, ¿que es lo mismo a qué? A salvación, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Este texto, hermanos, ahí se van a topar todos los que niegan esta doctrina de la predestinación, que no fue, hermanos, una elección predeterminada para salvar. Este texto, hermano, es claro y ahí van a chocar, ahí van a topar todos. Los que sí dicen, no, es que sí dice, pero no dice para salvación. Esto es muy claro, hermanos. Y este texto nos dice, hermanos, que fuimos elegidos o predeterminados para salvación. ¿Sí? Entonces, hermanos, en conclusión, es un hecho, hermanos, es un hecho que la Biblia nos enseña que desde el principio Dios nos eligió para salvación. Aquí está escrito, hermano, para salvación.
Y yo te lo digo, hermanos, y quiero hacer énfasis en esto, porque vas a encontrar otras posturas que no te van a tomar el texto de Efesios capítulo 1 y esto, no, ahí dice que sí para hijos, sí para ser como Cristo, pero no dice que para salvación. Y este texto, hermano, es contundente, ¿sí? Entonces ya la conclusión es esa, es un hecho de que la Biblia nos enseña que desde el principio Dios nos eligió para salvación. Ahora, yo sé, hermanos, que algunos de nosotros llegamos a pensar que fuimos nosotros los que decidimos buscar a Dios por la forma en que llegamos a Él, al Evangelio, por la forma en cómo llegamos. ¿Por qué, hermanos? Me refiero a la forma como llegaron. Porque algunos ignoran, hermanos, lo que algunos más bien ignoran es de que Él, Dios orquestó, me gustó esa palabra, orquestó moviendo su voluntad por medio de situaciones adversas para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Sí, por ejemplo, una enfermedad. Él movió, Él orquestó, te llevó a una situación difícil para que tú lo buscaras. Pero en todo tiempo, hermanos, Él orquestó, te llevó ahí. Así como cuando nos dice la palabra, ¿verdad? En Gálatas, que Él dio la ley. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, hermanos. Y así lo hace con cada uno de nosotros. Algunos de nosotros, fuimos movidos por una enfermedad. Tuvimos una enfermedad y ¿qué hicimos? Acudimos de inmediato a Dios. Señor, perdóname, aquí estoy. Pero Él orquestó y movió todo, hermanos, para llevarte a Él. También, algunos en enfermedad, a otros en una situación de divorcio, por ejemplo. Una situación de divorcio que es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Señor, ayúdame. Y empiezan a buscar. Pero hermanos, Él llevó a cada uno de nosotros a esa instancia, a esa situación. ¿Sí? También por algún accidente. Algunos se accidentaron y dijeron, pues estoy con vida. Gracias a Dios. Señor, aquí estoy. También otros, nada más puse algunas, pero cada quien sabemos cómo fuimos movidos, ¿verdad? Para buscar al Señor. Él orquestando todo esto. Otros, el uso de las drogas, que estaban sumergidos en las drogas, no hallaban qué hacer, no le hallaban sentido a la vida, ya no hallaban nada, no encontraban nada extraordinario. Y fueron a la presencia de Dios, buscaron a Dios, hermanos, lo buscaron a través de esa situación, esos vacíos tan grandes en el corazón, y luego encuentran a Dios, y Dios, hermano, les alcanza para salvación y llena completamente ese vacío que había a causa de las drogas. Al igual con otros que lo hizo con el alcohol. Así, hermanos, esos vacíos los llenó nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, hay que entender que Dios, hermanos, fue el que orquestó toda esta situación, te llevó a esa situación para que le buscaras, hermano. Y yo entiendo, porque yo recuerdo que algunos me decían a mí, no, pues es que yo llegué a Dios, es que la situación estuvo tan difícil que dije, no, yo mejor busco a Dios. Y por eso es lo que te decía, que algunos pueden pensar que ellos fueron los que buscaron a Dios, pero no, hermanos, la situación, Dios te llevó a esa situación, hermanos, te llevó a esa situación para que tú le buscaras, pero lógico, hermanos, por su voluntad, hermanos, por su soberanía, así lo decidió contigo. Tú te has de preguntar, pero ¿por qué no lo hizo con otro? Otra persona estaba conmigo en la misma situación y con él no. ¿Por qué conmigo sí? Es gracias a Dios. Y tenemos que darle gracias a Dios en gran manera, hermanos. ¿Sí? Entonces, tenemos otro ejemplo, al mismo apóstol Pablo, por eso él daba estas enseñanzas. ¿Y por qué te digo que tenemos al apóstol Pablo, hermanos, en esta enseñanza también? Porque el apóstol Pablo, antes de ser llamado Pablo, era llamado Saulo de Tarso, sabemos la historia. De hecho, ya vamos en Hechos de los Apóstoles, ya continuamos
con este acontecimiento. Entonces, él, hermanos, ¿cuál era lo que buscaba Saulo de Tarso? Él, su plan, lo que él buscaba, o su voluntad de Pablo, ¿cuál era? Exterminar la iglesia de Cristo. Y él, hermanos, en el camino a Damasco, iba con ese plan. Eso era, hermanos, lo que él buscaba hacer. Él quería exterminar la iglesia de Cristo. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que Cristo, hermanos, se encontró con Cristo y Cristo le habló, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo lo eligió para que padeciera por el evangelio y así usarlo en gran manera para la conversión de los gentiles, de muchos gentiles que hasta llegó a nosotros, hermanos, el santo evangelio. Pero ahora yo te digo, ¿cuál era la voluntad de Saulo, hermanos? ¿Cuál era? Exactamente. Esa era su voluntad. Él quería, hermanos, exterminar la iglesia de Cristo. Pero vemos, hermanos, Dios, por su soberanía, y aún en contra, porque es cierto, en contra de su voluntad de Pablo, porque ya vimos cuál era de Saulo o Pablo, cuál era su voluntad. Aún en contra, hermanos, de su voluntad, decidió Dios salvarlo y usarlo, hermanos, en gran manera para su obra. ¿Dónde estaba su voluntad? De nosotros, los elegidos. Entonces ya para culminar, yo creo que es suficiente, hermanos, yo creo que nos quedó claro. Y quiero hacer una aplicación, hermanos, a la iglesia. Y quiero que sí pongan mucha atención en esto y a unos que nos siguen en las redes sociales, porque quería ser muy claro, por eso puse las posturas, las interpretaciones, porque luego dicen, no, se van de un solo lado y esto y lo otro. Y no, hermanos, yo quiero hacer una aplicación. Fíjate bien, es innegable que la Biblia habla de ambas posturas, lo vimos, de ambas posturas, tanto de la elección predeterminada, tanto como de una responsabilidad humana respecto a la salvación. El problema está, hermanos, y siempre ha existido, por años, está en poder armonizar ambas posturas. Ahí está el problema. Créanmelo, hermano, que yo he buscado. Yo he estado así, es que tiene que haber. Señor, tú, Señor, muéstrame algo donde pueda armonizar para terminar ese conflicto. Pero, ¿sabes? Han pasado años y hasta el día de hoy no se pueden poner de acuerdo. Pero sí quiero que te quede claro que es innegable, de verdad. Innegable porque lo vimos. Está escrito, hermano. A ambas interpretaciones. ¿Sí? Entonces, no podemos, o al menos no puedo yo armonizar ambas posturas. Entonces, hermanos, el asunto está aquí. Si dijera que la salvación es universal para todos los que crean al Evangelio en su responsabilidad humana, como vimos el primer punto, un hipercalvinista, hermanos, me diría, tú eres un hereje. De verdad, hermanos. Así es de grande el conflicto. Que si yo dijera esto, hermanos, ellos dirían, un hipercalvinista. Hay calvinistas moderados, pero hay hipercalvinistas. Y tenlo por seguro que diría, él es un hereje, está diciendo herejías, me condenaría de inmediato si yo dijera esto. Pero también, hermanos, si dijera que Dios hizo una elección predeterminada para la salvación solo de un grupo o de algunos, de un grupo de personas, dejando que los restantes se pierdan, un hiperarminiano me diría, usted es hijo del diablo, porque siempre dicen eso, ¿sí ha oído, verdad? Eso es lo que dijera inmediatamente, hermanos. ¿Sabes? Aún entre los predicadores más conocidos hay este conflicto, hermanos. Hay predicadores que yo escucho, muy buenos predicadores,
No, excelente, se puede decir hasta cierto punto. Pero ellos, hermanos, ellos creen en la elección predeterminada o en la elección predeterminada, pues para no salir de ahí. Pero hay otros respetables, hermano, respetables, de verdad. Algunos ya murieron, pero ellos, hermanos, estaban en la otra interpretación o postura. Ellos decían, el evangelio es para todos, Dios quiere que todos se salvan. Todo está y termina en la responsabilidad humana de cada quien, si decide aceptar o no el evangelio. Y así lo vas a encontrar siempre, hermanos. Yo escuché una predicación de MacArthur, ¿alguien lo conoce? Ya también él murió, tiene poco que él murió, y él se encontraba en la misma encrucijada que yo me encuentro a veces. Él decía, bueno, no podemos negar que existe, hermanos, la predestinación. No podemos negarlo, está en la Escritura, pero tampoco podemos negar que también existe la responsabilidad humana en la Biblia. No podemos negarlo. Y él se puso como en un, ¿cómo te diré? Como que yo aquí estoy y no me hago para ninguno de los dos lados. Los dos están en la palabra del Señor. Y él en su predicación dijo, así es. Pero luego hay otro predicador, que también muy famoso, que junto con otro predicador, ellos tenían cada uno su ¿cómo se dice? Su interpretación o su posesión respecto a esto. Uno de la salvación universal y el otro de la predestinación. Entonces, ellos se encuentran así y dicen que uno de ellos estaba impartiendo clases. Y el que estaba impartiendo las clases, pues bueno, él creía en la predestinación, una elección predeterminada. Y entonces un alumno le preguntó, dicen que un alumno le preguntó, levantó su mano y quiero hacer una pregunta. Y él le dijo, adelante con tu pregunta. Yo quiero preguntarle algo. Entonces, al predicador que también ya murió, pero que él creía en la salvación universal respecto a la responsabilidad humana, ¿le veremos en el cielo? Imagina nada más, ¿no? Cómo lo puso ahí. Y dicen que se quedó callado por unos momentos y que luego le dijo, no. Y que todos los alumnos dijeron, ¿cómo? No, pues es tan delicado el asunto. Y les dijo, no me han entendido. Yo digo que no, porque este predicador se encontrará muy adelante, casi delante del trono de Dios, y yo muy lejano, que no pienso alcanzarlo a ver desde donde me encuentre. ¿Sí me di a entender? O sea, en pocas palabras, no hay ningún problema, hermanos, en esta posición. Lo importante para él dijo, lo importante para mí es el Santo Evangelio, que lo crea. Y la promesa es de vida eterna. Yo sé que si yo hago esto, o esto que yo dije, pues como te digo, un hipercalvinista va a decir, no, es un hereje, vamos a quemarlo. Pero hermanos, yo nada más estoy poniendo las dos alternativas. Y ahora vamos, hermanos. Yo creo, hermanos, que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Yo lo creo, hermanos. Mi opinión y mi postura personal, quiero aclararlo, mi postura personal es esa, hermanos. Desde el principio fuimos escritos en el libro de la vida, ¿no? Entonces, hermano, pues si somos escritos en el libro de la vida desde el principio, entonces, hermanos, pues tenemos que creer a la predestinación. No es que se van escribiendo día con día, el que va muriendo lo van escribiendo, no. El libro de la vida, hermano, fue escrito desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, en Tesalonicenses 2.13, segundo Tesalonicenses 2.13, checamos y dice con claridad que nosotros fuimos escogidos para salvación desde el principio, o sea, desde la eternidad, hermanos. Él elige.
Y para cerrar también tengo este texto, hermanos, que consideré en Lucas, bueno, más bien Lucas lo escribió en Hechos de los Apóstoles, hermanos, y los voy a dar como referencia solamente, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 47, hermanos, este texto, al estar haciendo el estudio me vino a la mente y dije, es que ahí también es muy claro lo que nos dice la palabra del Señor. Y ya no estamos hablando de Pedro, ni de Pablo, estamos hablando que Lucas también razonaba de esta manera, hermanos, por lo que él dice, por lo que él escuchó, porque lógico, sabemos quién fue el que estuvo haciendo esta predicación, fue Pedro, pero Lucas lo expone aquí. Y él dice esto, hermanos, fíjate en lo que él dice. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser, ¿qué, hermanos? Salvos. Fíjate, hermanos, el Señor añade a la iglesia, el Señor toma, añade a la iglesia, a los que han de ser salvos, porque está hablando de la salvación, el día de la glorificación, hermanos. Añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Si tú te fijas, hermanos, desde el principio. Añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y no dice que algunos se añadieron a la iglesia para salvación. No, hermanos, el Señor añade. El Señor añade día con día a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Por qué, hermanos? Porque ya ellos fueron elegidos, predestinados. ¿Sí? Para salvación. Y yo creo que aquí concluimos, hermanos. Espero, hermanos, que este mensaje haya sido de bendición, de verdad, para nuestras vidas. Era importante, hermanos, como te digo, comencé esta serie de soteriología y ahí van todos estos temas que es imposible dejarlos de enseñar. Y espero, hermanos, haya sido de bendición para ti. Tú tomarás tu propia posición, pero la mía en lo personal ya te la dije. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.